Me da pánico exponer delante de esa audiencia, me da miedo, no estoy seguro de que vaya a ir bien. Entonces voy a tener pensamiento de no, soy un fracasado, no sé qué, y esos son los pensamientos negativos, miedo. Pero si tú lo sueltas, dices, pues mira, soy un ser humano, tengo miedo, como lo tiene cualquier persona. No me importa que mi cabeza me quiera perjudicar, porque no le voy a dar importancia. Y conforme no le doy importancia, se va a ir con el tiempo. Hoy en día se usa demasiado fácilmente la palabra depresión. Y depresión es algo mucho más complejo de lo que puede parecer. El café lo que hace es estresar más el cuerpo y como se estresa, te pones más alerta. Pero claro, luego te salen canas. No sé si sabía por qué te salen canas. Me parece súper curioso, pero te salen canas porque el cortisol lo que hace es decirle al cuerpo, mira, estamos en un momento de urgencia, necesitas solo esto, esto y esto. Quítale color, a eso no te hace falta. Que lo que hace algunas sustancias que están dentro de esas setas alucinógenas, puedas crear conexiones cerebrales que no podrías crear si no fuera por esa sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Como puedes crear esas conexiones, empiezas, digamos, a expandir tu conciencia, lo que definen como expandir la conciencia. Hay otro tema que también has mencionado antes, has dicho inconsciente. Se habla mucho del subconsciente y cómo este Ujú. influye en nuestras vidas. Para una persona que no sepa muy bien qué es la mente subconsciente o qué es el subconsciente de las personas y qué influencia tiene en nuestras vidas. Vale. El subconsciente es aquella parte del cerebro, digamos, o de nosotros, que absorbe información sin plantearse si esa información es buena o mala. Simplemente la absorbe, la coge como si fuera un mando, ¿vale? Y el consciente y el que te dice, pues mira, de esa información descarta esto y coge este otro. Entonces, ¿por qué tiene tanta influencia en nuestra vida? Porque lo estamos usando todo el tiempo, de manera inconsciente, no nos damos cuenta. Prácticamente es como si el subconsciente fueran un montón de personitas que trabajan en una empresa y el consciente es el empresario, el que dirige. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces directamente la información llega al subconsciente sin que haya pasado por el empresario. Entonces se empieza a crear un mecanismo que te puede llevar o bien a cosas positivas o bien a cosas negativas, dependiendo del pensamiento que ha llegado en ese subconsciente. Por eso es tan importante, incluso a nivel racional, intentar controlar lo que estamos pensando, porque todo se convierte luego en una creencia y las creencias llevan a acciones y las acciones llevan a resultados físicos. No sé si me lo definí como, si se entiende lo que quería decir. Sí, claro, al final esa parte que no controlamos, porque como bien dices, inconsciente, pero que absorbe todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, ¿no? Toda esa Sí, información. sí, exacto. No lo controlamos, pero en verdad él controla un montón de cosas. Por eso, a través del consciente podemos enviar la información al subconsciente, o sea, de manera racional. Por eso el pararse, el decirse cosas positivas, porque si tú no sabes dónde vas, aún así estás yendo a un lugar, ¿vale? Entonces es mejor saber dónde quieres ir que no saberlo y dejarlo al azar, porque al final todo lo que hacemos todos los días nos lleva a algún punto. ¿Y por qué? Porque se convierte en un pensamiento. Si yo, por ejemplo, estoy por la calle caminando, yo no estoy en silencio, mi mente nunca está en silencio, estoy hablando, estoy teniendo un pensamiento. Ese pensamiento que parece que está ahí y no sirve de nada, realmente está pasando en mi subconsciente. Entonces, incluso cuando tenemos pensamientos intrusivos, negativos, se están codificando dentro del subconsciente. Y ese subconsciente va a decir, vale, el jefe me ha dicho que no soy capaz de hacer tal cosa, entonces voy a hacer todo lo posible para no ser capaz en esa cosa. O sea, voy a actuar porque son esos hombrecillos van a mover todas las maquinarias para que tú luego conviertas ese pensamiento subconsciente en una acción. Y de esa acción obtener un resultado. Entonces, aunque tú no lo controlas en un principio, ¿no? Cuando no te percatas, sí él te controla un montón. Entonces, puedes pasar de que sea algo subconsciente a transmitir la información de manera consciente y racional a esa misma zona que tú no controlas. O sea, que de cierta manera podemos controlarlo. He escuchado que cuando nos levantamos, es decir, justo el primer momento al despertarnos y al irnos a dormir, como que puedes entrar al subconsciente como más fácilmente o algo así. Y, y como que si le metes pensamientos o visualizaciones, como que impactan más en el subconsciente porque es como esa transición entre el sueño y la vigilia. ¿Esto es así? Bueno, si digamos que cuando estamos en el sueño vigilia, en ese momento en el que estamos medio dormido, pero justo antes de dormir,
estamos mucho más vulnerables. Entonces es mucho más fácil acceder al subconsciente porque no tenemos la barrera racional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sí es verdad que antes de dormir también, o sea, también otra cosa que pasa antes de dormir es que el último pensamiento que tú tengas es el que se va a quedar en tu memoria mientras duermas, ¿vale? Cuando los circuitos están descansando, pero es como si tú estuvieras dándole una comida a tu cerebro justo antes de dormir. Entonces, dependiendo de lo que tú le des, te vas a despertar de una manera u otra. Entonces, sí es verdad que es súper importante antes de acostarnos pensar en cosas agradables para que el cerebro tenga un poquito un descanso mayor y para que se quede con ese pensamiento. No sé si a ti te ha pasado que a lo mejor estás pensando en ideas de negocio o en algo de tu negocio y por la mañana te despiertas con una idea increíble y dices, uy, wow, voy a apuntarla. Últimamente me pasa un montón, me encanta, me tengo que levantar a apuntarlo porque luego lo pierdo. Puede ser tu subconsciente que como le diste información, estuvo trabajando toda la noche. Esos hombrecillos que estuvieron trabajando toda la noche. Entonces sí es verdad que estás más expuesto, sobre todo antes de dormir, más que por la mañana temprano, antes de acostarte, cuando estás medio entre sueño y vigilia. Te sería recomendable, antes de irnos a dormir, si queremos que el cerebro trabaje en algo, ¿no? En una idea, ya sea de negocio o una idea de un proyecto que tengas o de lo que sea, eh, pensar en eso para que al día siguiente como que haya trabajado en esa idea, ¿no? Claro, pero pensarlo como solución, ¿eh? Porque aquí hay cierto peligro, ¿vale? Depende de cómo te lo plantees. Te lo tienes que plantear como, vale, voy a pensar en esto a ver si se me ocurre alguna idea o alguna solución. No como una preocupación, porque sí es verdad que si tú te lo planteas como una preocupación, no vas a dormir. O sea, se va a dar un montón de vuelta ahí, porque ¿qué pasa? Como te decía, el subconsciente no entiende realmente lo... O sea, la información la coge de manera muy directa, entonces tú se lo tienes que plantear como a ti te gusta. Si tú se lo planteas, vale, me encanta esto, quisiera que se me ocurriera un poquito más de idea. Vale, perfecto. El subconsciente va a decir, genial, vamos a producir ideas, literal, o sea, funciona así. Pero si tú, antes de acostarte, dices, joder, estoy súper preocupado, no sé cómo hacer, no sé. Tú no le estás diciendo busca una solución, tú le estás diciendo tengo un problema. Estoy en problema, no tengo solución. Entonces lo único que se te va a ocurrir son problemas. Entonces ahí, ojo, es muy, bueno, puede ser peligroso y no lo planteas de la manera correcta.